El aire afuera estaba cálido para finales de la primavera. Ese tipo de calidez perezosa que hacía que todo se sintiera un poco demasiado cómodo, un poco demasiado lento. El sol se había ocultado bajo el horizonte hace poco, dejando atrás un cielo de acuarela que se desvanecía en un índigo profundo. Dentro de la casa de los Bennet, una tensión silenciosa zumbaba bajo el zumbido del ventilador de techo y el tic-tac rítmico del reloj de la cocina. Oliver estaba cerca de la puerta, con un hombro apoyado en el marco, observando a su esposa a través del reflejo del espejo del pasillo. Ella estaba en su habitación, arreglándose el cabello, ajustando el ángulo de sus pendientes y luego girándose ligeramente para comprobar cómo su vestido abrazaba sus caderas. El espejo, aunque viejo y agrietado en una esquina, captaba lo suficiente como para mostrar la precisión meticulosa en sus movimientos, la forma en que ajustaba su escote lo justo para insinuar confianza, no desesperación. O eso pensaba ella. «Te ves diferente», dijo Oliver después de un momento, su voz casual pero no sin peso. Laura se giró para enfrentarlo, sosteniendo un lápiz labial en una mano y la tapa en la otra. Diferente buena o diferente extraña. Él consideró que ella se veía deslumbrante. Objetivamente, Laura siempre había tenido ese encanto de portada de revista, ojos avellana impactantes, postura deliberada, una sonrisa diseñada para salones sociales. Pero esa noche, ella estaba pulida de una manera que parecía estratégica. «Buena», respondió con un lento asentimiento. «Solo que no es tu look habitual de fiesta de oficina», dijo ella con una sonrisa, deslizando el lápiz labial por su labio inferior. «No es exactamente una fiesta de oficina, más bien una noche de integración de equipo. Círculo pequeño, solo mi departamento. En esa cabaña que Jeff alquiló cerca del lago Bear, toda la noche». Ella dudó una fracción de segundo demasiado. «No, solo bebidas, juegos, probablemente algo de baile. Llegaré tarde, sin embargo, no me esperes despierto». Él asintió de nuevo, pero no se movió. Ese silencio regresó, espeso, magnético. No la presionó, y ella no ofreció más. Los siguientes 10 minutos se desarrollaron como un reloj. Ella recogió su bolso, se roció perfume floral con un toque picante de pimienta, y revisó su reflejo una vez más. Oliver se ofreció a acompañarla al coche, pero ella declinó. Su beso de despedida fue ligero, apresurado, apenas rozando su mejilla. La puerta principal se cerró con un clic detrás de ella. Y aún así, Oliver se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mientras la casa exhalaba en quietud. Caminó lentamente hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua que realmente no quería, y miró la condensación formándose en los lados del vaso. Algo en toda la noche se sentía desequilibrado. No eran celos. Oliver no estaba hecho para eso. Era algo más primitivo. Tal vez instinto o simplemente observación acumulada. Demasiadas sonrisas que no llegaban a sus ojos últimamente. Un teléfono boca abajo con demasiada frecuencia. Excusas que no parecían necesarias a menos que estuvieran cubriendo algo. Pero incluso ahora, no quería dudar de ella. Ese no era él. No creía en espiar. No creía en sospechar sin evidencia. Sin embargo, su mirada se desvió hacia el pasillo, hacia el bolso que ella había dejado en la mesa auxiliar en su prisa. No se movió. No de inmediato. Un hombre debe confiar en su esposa, se dijo a sí mismo. Pero la confianza y la curiosidad no son enemigos, solo compañeros incómodos. Alcanzó el bolso. Sus dedos rozaron el cuero como si pudiera reprenderlo. Dentro, llaves, una barra de granola a medio comer, pañuelos, su identificación del trabajo. Nada sospechoso, nada condenatorio. Pero entonces lo vio. Una pequeña unidad flash plateada junto a un paquete de chicle. Algo nuevo. Oliver la giró en su mano. Sin etiqueta, sin marca de empresa, solo una unidad flash común, del tipo que su propia empresa usaba para manejar información confidencial. ¿Por qué llevaría Laura algo así? Ella trabajaba en marketing, no en análisis de datos. Se quedó allí por un minuto completo, sopesando nada y todo. Luego la deslizó en su bolsillo. No para invadir, no para acusar, solo para entender. Afuera, un motor de coche rugió débilmente en la distancia. En algún lugar lejano, un perro ladró una vez, y luego se quedó en silencio. Dentro, la casa de los Bennet se asentó en su ritmo nocturno, solo que esa noche, el silencio se sentía más pesado, como si algo hubiera comenzado. Y fuera lo que fuera, llevaba el leve olor a humo,
del tipo que solo surge de algo esperando a arder. Las mañanas de domingo en la casa de los Bennett solían ser lentas, serenas, una cafetera compartida, algo de pan tostado, tal vez huevos revueltos. Laura se sentaba en el patio con su suéter oversized, leyendo titulares en voz alta mientras Oliver navegaba por blogs de tecnología. Era un ritual, pequeño pero arraigado, su versión de una intimidad tranquila. Pero no esa mañana. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Oliver estaba sentado solo en la mesa del comedor, el café sin tocar, enfriándose a su lado. La tostada frente a él se había enfriado hacía mucho, su mantequilla congelándose en un brillo opaco. La silla frente a él permanecía vacía, la huella de su ausencia más ruidosa que cualquier conversación que podrían haber tenido. Eran casi las 10:00. Ella no había vuelto a casa, al menos no mientras él estaba despierto. Había esperado, acostado de lado en la cama, escuchando el sonido del cerrojo girando, el familiar crujido de la tabla del suelo fuera de su habitación. Pero nada de eso llegó. En algún momento, después de las 2:00 a.m., debió haberse quedado dormido sin querer. Ahora miraba su cargador de teléfono vacío, sus zapatillas sin tocar. Su taza favorita seguía en el estante. Luego vino el suave tintineo de llaves en la puerta principal. Oliver no se movió. Solo escuchó el lento empujar de la puerta, la vacilación antes de que se cerrara de nuevo con un clic. Imaginó que ella estaba allí, todavía con tacones, tal vez descalza ahora, el vestido arrugado por donde sea que hubiera dormido, o en el sofá de alguien que había pedido prestado. Cuando apareció en el pasillo, se veía bien, cansada, sí, pálida alrededor de los ojos, pero compuesta, el cabello recogido en un nudo suelto, el maquillaje de la noche anterior emborronado en los bordes. Sus tacones colgaban de sus dedos como adornos olvidados. «Buenos días», dijo, con la voz rasposa. «Buenos días». Él mantuvo su tono neutral. Ella pasó por la mesa del comedor sin detenerse, dirigiéndose directamente a la cocina. «¿No queda café?», preguntó, abriendo el armario por una taza. «¿No enviaste un mensaje?», dijo él, tranquilo pero deliberado. Laura dudó a mitad de alcanzar. «Pensé que estarías dormido». No lo estaba. Ella se giró lentamente, con la taza de café en la mano. Su sonrisa estaba destinada a calmar, pero vaciló bajo su mirada. «Me quedé en casa de Taylor», dijo. «Tomamos más vino de lo esperado. No pensé que fuera prudente conducir de vuelta». «Taylor». El nombre flotó en el aire como un escudo. «¿Taylor?», repitió él, dándole peso. «Sí», dijo ella rápidamente. «Ella y Steph, ambas. No fue nada salvaje». Oliver ofreció un lento asentimiento. «Bien», porque empezaba a preguntarme. Laura rió, un sonido seco, poco convincente. «Oh, vamos. ¿Ahora no confías en mí?». «No dije eso». Tomó un sorbo de su café. «Dije que me preguntaba». Ella no respondió. En cambio, se ocupó en el mostrador, vertiendo agua caliente sobre una bolsa de té vieja, revolviéndola como si importara. «Sé que no es ideal», añadió. «Pero no hemos tenido una reunión de equipo real en meses. La gente necesitaba desahogarse un poco». «Seguro que lo hicieron». Ella captó la corriente subterránea en su voz y se giró, frunciendo el ceño. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada», dijo él, cruzando los brazos. «Pero nunca has llegado a casa después del amanecer antes, y nunca has dejado tu bolso de trabajo atrás». Sus ojos cayeron, solo por un segundo, pero fue suficiente. Miró hacia la mesa, hacia el bolso que había dejado en su prisa la noche anterior, y lo supo. Él aún no había tocado la unidad flash. Pero esa mirada susurraba todo. «Estaba apurada», dijo. «Demasiado rápido, demasiado a la defensiva. No es un crimen olvidar un bolso». «No», acordó Oliver con calma. «No lo es». Ella tomó aire, como si quisiera decir más. Luego lo pensó mejor. «Necesito una ducha», murmuró, rozándolo al pasar. Él la observó irse, la forma en que sus hombros se encorvaron ligeramente mientras desaparecía por el pasillo. Una mujer sin nada que ocultar no caminaría así. Cuando la puerta del baño se cerró con un clic, el vapor ya se arremolinaba bajo el marco. Oliver alcanzó el cajón junto a la mesa. La unidad flash seguía allí, fría e inerte entre sus dedos. No la conectó. No aún. Pero mientras la miraba,
Este pequeño objeto silencioso que de alguna manera pesaba más de lo que debería. Un pensamiento se asentó profundo en su pecho. Hay momentos en la vida que dividen todo en antes y después, y él tenía la sensación, una certeza fría, de que esta unidad sería la cuchilla que haría el corte. Cerró el cajón suavemente. A veces, esperar era un acto de estrategia, no de miedo, y Oliver Bennett ya no era el hombre que aceptaba el silencio sin cuestionarlo. La unidad flash estaba en su escritorio como una mecha encendida. Oliver la miró durante casi una hora. No era que temiera lo que podría encontrar. Era que una parte de él ya lo sabía. En el fondo, enterrada bajo la lógica y la esperanza, una voz tranquila había estado susurrando durante semanas. Susurraba cuando ella llegaba tarde a casa y sonreía demasiado rápido. Susurraba cuando su teléfono vibraba y lo ponía boca abajo con facilidad practicada. Susurraba en las pausas, los suspiros, el silencio entre ellos que se había vuelto más ruidoso que sus palabras. Ahora, el susurro tenía forma, metálico, frío, una unidad flash sin etiqueta y sin explicación. La oficina estaba oscura, salvo por el brillo de su monitor. El reloj marcaba las 9:12 p.m. Afuera, el viento agitaba los pinos que bordeaban el patio trasero, y las sombras se balanceaban en las persianas como dedos inquietos. Oliver inhaló lentamente, luego la conectó. La pantalla parpadeó una vez, luego reveló una sola carpeta. Real. La abrió. Dentro, 7 archivos de video, sin nombres, solo números, 01 al 07. Pasó el ratón sobre el primero. Su corazón latía como un tambor distante en sus oídos. El cursor tembló ligeramente. Su mano lo estabilizó. Hizo clic. La pantalla se desvaneció a negro, luego a luz, luego a sonido. Una fogata crepitaba en el centro del marco, rodeada de risas. Risas inconfundibles, claras, despreocupadas. La cámara se movía, tambaleándose, como si alguien estuviera filmando desde su regazo. Una botella de vidrio tintineó. La música pop sonaba de fondo, amortiguada pero animada. Voces se superponían. Bien, bien, ¿verdad o reto? Laura. Su aliento se detuvo. Allí estaba ella. Laura estaba sentada en una silla de patio, con una bebida en la mano, las mejillas sonrojadas. Estaba riendo, su cabello cayendo en suaves ondas. Llevaba ese vestido plateado, ajustado, brillando a la luz del fuego. A su alrededor, 5 o 6 colegas la animaban como adolescentes en una fogata. «Oh bueno», gruñó, poniendo los ojos en blanco. «Reto», estallaron los gritos. «Haz que juegue el juego de cartas». «No, no, haz que haga el paseo del círculo». Contacto visual de 10 segundos con Jeff. «Vamos». Una ráfaga de negociación. Laura rió más fuerte ahora, no resistiendo, solo absorbiéndolo. Su rostro estaba iluminado, no con incomodidad, sino con emoción. Una especie de euforia que Oliver no había visto en ella en meses, tal vez años. La cámara cambió a un nuevo ángulo. Alguien más grabando. Jeff, de unos 30 y tantos, el tipo con una sonrisa engreída y el cabello demasiado engominado, dio un paso adelante con una baraja de cartas y una sonrisa traviesa. ¿Segura que quieres este, Laura? Ella sonrió. «Dame». Jeff le entregó una carta. Ella la volteó dramáticamente. Un coro de jadeos, luego risas. 10 retos. Alguien leyó de la carta. Laura alzó una ceja. ¿En fila? ¿De 10 personas? Jeff confirmó. Sin repeticiones. Eres la reina de la noche ahora. Ella rió. Echó el cabello hacia atrás. Reina de la noche. Me gusta eso. Las manos de Oliver se apretaron. No de ira. No aún. De lo tranquila que se veía. De lo natural. Como si esto fuera solo otro viernes. La pantalla cambió de nuevo. Otro clip. Un montaje rápido. Laura con los ojos vendados, bebiendo algo de la boca de un colega. Laura girando en un círculo, chocando con uno de los internos, ambos riendo histéricamente. Laura sentada en el regazo de alguien, susurrando algo en su oído, los labios demasiado cerca. Un canto de fondo. Reina, reina, reina. Nada de eso era ilegal. Nada de eso era abiertamente obsceno, pero todo estaba mal. Cada segundo desgastaba la versión de su esposa que él pensaba que conocía. Y luego vino el clip final. Un momento más tranquilo, sin risas, sin fogata. Solo Laura de pie en una terraza, mirando hacia la oscuridad. Alguien detrás de la cámara susurró. «Di algo para el carrete. Algo honesto». Ella se giró lentamente.
los ojos vidriosos por la bebida, pero agudos en expresión. «Tengo el esposo más aburrido del mundo», dijo, no con crueldad, casi casualmente. «Nunca vendría a algo como esto. Piensa que las fiestas de adultos son ruidosas». Hizo comillas en el aire. «Pero yo necesito esto, ¿sabes? Necesito sentirme viva. No puedo solo sentarme en un sofá todas las noches junto a alguien que mira hojas de cálculo». Hizo una pausa. Rió suavemente para sí misma. «No duraría 5 minutos aquí». La cámara tembló con risas silenciosas. Ella se volvió hacia la oscuridad. «Pero está bien. Nunca lo sabrá». El clip terminó. El silencio tragó la habitación. Oliver se quedó inmóvil. El aire a su alrededor de repente espeso e irrespirable. No por lo que ella había hecho, sino por lo fácil que había sido para ella decirlo. La facilidad en su voz, la comodidad en su traición, sin vacilación, sin culpa. Solo una mujer que decidió crear una versión diferente de sí misma. En el momento en que él no estaba mirando, se reclinó lentamente en su silla, la madera crujiendo bajo él. La unidad flash aún parpadeaba suavemente desde el puerto USB. Afuera, el viento se intensificó, y en la mente de Oliver, algo hizo clic, silenciosamente, de manera permanente, como un cerrojo girando. No estaba roto, no aún, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Algo frío, algo afilado. Y sabía con absoluta claridad que nada en su vida quedaría intacto después de esa noche, ni siquiera la verdad. La mañana siguiente llegó vestida de un gris apagado, como si el cielo mismo fuera reacio a enfrentar lo que el día podría traer. La lluvia aún no había comenzado, pero las nubes colgaban bajas, hinchadas con amenaza. El mundo fuera de la ventana de la oficina de Oliver estaba quieto, pero dentro de él, una tormenta ya había comenzado. No durmió, no realmente. Tal vez cerró los ojos por un puñado de minutos en las horas más profundas antes del amanecer, pero las imágenes de la unidad flash se reproducían en un bucle interminable en su mente. Laura riendo a la luz del fuego, Laura envuelta alrededor de extraños, Laura susurrando que él era aburrido, opaco, reemplazable. Su corazón no se había roto. Eso habría sido más fácil. No, lo que había tomado su lugar era algo más silencioso, más peligroso, una especie de claridad fría, la versión emocional de la congelación. Al principio sientes el ardor, pero pronto no queda nada más que una precisión entumecida. Oliver estaba sentado en su escritorio ahora, con la unidad flash retirada y escondida en la parte trasera de un cajón cerrado con llave. Una nueva había tomado su lugar. Esta vacía, limpia, lista para ser llenada. Abrió una hoja de cálculo. Columna A. Nombres. Columna B. Rostros del video. Columna C. Roles en la empresa. Columna D. Interacción con Laura. Columna E. Notas. Era metódico, clínico. Tenía que serlo. Cruzó referencias con perfiles de LinkedIn, buscó en directorios internos de recursos humanos, capturó fotogramas del video, mejorando imágenes donde pudo, nombrando a cada persona una por una. Jeff Maddox, gerente senior de proyectos. Taylor Green, líder de estrategia digital. Ben, su analista junior. Stephanie Wolf, enlace de recursos humanos. Mark Winters, director creativo. 10 en total. 10 personas que habían observado, animado, participado o filmado. Y una de ellas, Laura. Hizo una pausa por un largo tiempo antes de escribir su nombre. No había satisfacción en ello, solo necesidad. Guardó el documento, lo encriptó, luego se reclinó en su silla y cerró los ojos. Por un momento, escuchó la lluvia comenzar a caer, suave al principio, luego más constante, golpeando la ventana como dedos pidiendo entrar. Recordó algo que ella había dicho una vez, al principio de su matrimonio, cuando habían sido felices y no tocados por grietas. Si alguna vez hice algo terrible, había susurrado en la oscuridad, ¿me odiarías o me perdonarías? No había respondido entonces. Ahora lo sabía. Por el mediodía, Oliver estaba vestido con una camisa de botones fresca y jeans, el tipo de atuendo que decía profesionalismo casual, el tipo de cosa que nadie miraba 2 veces. Se dirigió al pueblo, la lluvia aún un susurro brumoso mientras estacionaba en el estacionamiento de un pequeño café a 3 cuadras del edificio de oficinas de Laura. Eligió un asiento cerca de la ventana, pidió un café que no bebería, abrió su laptop y esperó. A las 12:17 p.m., exactamente, la puerta se abrió.
Taylor Green entró. Oliver no la conocía bien. Se habían encontrado tal vez una vez en un picnic de la empresa, pero su bufanda roja brillante y su caminar decidido la hacían inconfundible. Ella pidió algo en el mostrador, luego sacó su teléfono mientras esperaba. Él observó su reflejo en la ventana. Sus dedos tecleaban rápidamente, su pulgar vacilando en la pantalla más de una vez, borrando, reescribiendo. Su expresión se crispó, una breve arruga en su frente, un pequeño movimiento de cabeza. No se acercó. No aún. Esto era reconocimiento. La dejó irse sin molestarla, pero la siguió con la mirada mientras caminaba por la calle, paraguas en una mano, teléfono en la otra. La culpa estaba escrita en sus hombros. Hizo una nota de ello. Ella lo sabía. Esa noche, Laura llegó a casa temprano. Estaba más callada de lo habitual, sus movimientos ensayados, excesivamente deliberados. Dejó sus llaves suavemente, como un ladrón temeroso de despertar la casa. «Pedí comida tailandesa», dijo, evitando sus ojos. «Pensé que querrías algo reconfortante». Él asintió, sentado en la mesa del comedor con un libro en el que no había pasado una página. Comieron en silencio, el tintineo de los utensilios en la cerámica como única banda sonora. Finalmente, ella habló. «¿Pasa algo?» Él la miró por un largo momento. Luego ofreció una pequeña sonrisa, delgada, ilegible. «No», dijo. «Aún no». Ella se estremeció, solo ligeramente, luego dio una risa practicada. «Ok, estás siendo críptico». Él dejó el tenedor. «¿Dónde está la unidad flash?» Laura se congeló. «¿Qué unidad?» «La dejaste en tu bolso el sábado por la noche». El color se desvaneció de su rostro. No de golpe. Fue más como ver una vela apagarse. Lentamente, suavemente, innegablemente. Ella alcanzó su copa de vino. Tomó un sorbo. Se compró 5 segundos más de negación. «No sé de qué estás hablando», dijo, con voz aireada, forzada. Oliver no dijo nada. Solo observó, esperó, y luego el silencio se volvió demasiado para ella. «¿Revisaste mis cosas?» Su voz fue tranquila, uniforme. Se calló. «Eso no es una excusa», espetó ella, los ojos brillando ahora. «Invadiste mi privacidad». «Tienes razón», respondió él. Su boca se abrió, lista para construir sobre eso, para construir un muro de culpa. Pero entonces llegó la segunda mitad de su frase. «Tienes razón. Lo hice». Y la forma en que lo dijo, firme, sin disculpas, hizo que algo en ella vacilara. Por primera vez, Laura no parecía la mujer a la luz del fuego. Parecía acorralada. «No quería que vieras eso», dijo finalmente, con los ojos bajos. Él inclinó la cabeza ligeramente. «Eso no es lo mismo que arrepentirse». El silencio que siguió fue más largo que el anterior. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban brillantes pero secos. «Creo que deberíamos hablar de esto más tarde». «Creo que estamos hablando ahora». Pasó un latido. Luego ella se levantó y se alejó, no furiosa, no dando portazos, solo retirándose. Oliver permaneció sentado. No la siguió. En cambio, alcanzó su bolsa de laptop, sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Nombres, patrones, puntos débiles. Porque la tormenta había comenzado, y él tenía la intención de ser su ojo, tranquilo, preciso y devastador. El día de la presentación amaneció como cualquier otro. La lluvia había dado paso a un cielo pálido y deslavado. La ciudad brillaba bajo una fina capa de humedad, todo luciendo un poco más limpio, un poco más honesto que el día anterior. Lo que Oliver pensó, mientras ajustaba su corbata frente al espejo, era profundamente irónico. No había usado corbata en meses, no desde la revisión anual de su propia empresa el otoño pasado, pero hoy no se trataba de rutina. Hoy se trataba de precisión, atmósfera, intención. Se veía elegante, discreto, solo otro hombre en un blazer azul marino con zapatos limpios y ojos tranquilos. Pero bajo la tela y el brillo había una preparación silenciosa, la clase de energía que un soldado podría sentir antes de entrar a una sala de guerra, sabiendo que cada palabra, cada respiro, cada segundo tenía que contar. Laura no le había hablado esa mañana. Se había ido temprano, más temprano de lo habitual, con una tensión en los hombros que ni siquiera el vapor de su ducha pudo suavizar. Ella sabía que algo venía, pero no sabía qué. Para las 10:30 a.m.,
Oliver estaba dentro del vestíbulo de paneles de vidrio de Whitmore Lane Marketing Group, una estructura moderna de acero y piedra blanca, enclavada entre parques de oficinas y cafés boutique. La recepcionista le dio una sonrisa cortés, tecleó su nombre en el registro de visitantes y le entregó una placa. Señor Bennett, está todo listo. Sala de conferencias B, segundo piso. Están unos 5 minutos retrasados. Perfecto, dijo, devolviendo la sonrisa. Caminó por los pasillos como un hombre con un propósito. No apresurado, no vacilante. Sus pasos silenciosos pero deliberados. Cada paso era otro latido en el ritmo silencioso que había estado componiendo durante días. Fuera de la sala de conferencias con paredes de vidrio, se detuvo. Laura estaba al frente de la sala, ensayando su presentación. Se veía serena, profesional, completamente en su elemento. Su voz, amortiguada por el vidrio, era animada y clara. Hacía gestos hacia una gran pantalla detrás de ella. Una presentación de diapositivas ya estaba preparada. Alrededor de la mesa estaban los jugadores clave. Jeff Maddox, recostado en su silla con su habitual postura engreída. Taylor, tomando notas que no leería. Stephanie, asintiendo por las apariencias. Un puñado de gerentes regionales y 2 ejecutivos de la corporación sentados al final. Oliver los observó por un momento. Observó su comodidad, su confianza, su inmunidad asumida. Luego entró. Las cabezas se giraron. La voz de Laura vaciló solo ligeramente. Él ofreció un asentimiento cortés. Buenos días, solo necesitaré un momento. Laura forzó una sonrisa, del tipo que das cuando una sorpresa entra por la puerta equivocada. Oliver, no te esperaba. Esto es una reunión cerrada. Lo sé, dijo con calma. Pero traje algo importante. Solo un video corto. Es relevante. Jeff resopló por lo bajo. ¿Ahora estás hackeando salas de juntas, Bennett? Oliver sonrió débilmente. No me tientes, Jeff. La pantalla del proyector detrás de Laura parpadeó. Uno de los asistentes técnicos en la parte trasera, preparado de antemano, ya había reemplazado su archivo con el de él. Ella se giró para mirar justo cuando apareció el primer fotograma. No fue dramático, sin explosiones, sin gritos, sin visión nocturna granulada, solo risas, cálidas, casuales, inconfundibles. Laura rodeada de colegas, la luz del fuego bailando en sus rostros. El clip se reprodujo sin comentarios. Laura girando en círculos. Laura presionada contra el hombro de alguien, riendo demasiado fuerte. La carta de la reina de la noche. El canto. Reina, reina, reina. El silencio floreció en la sala como humo. Jeff se inclinó hacia adelante. Taylor se congeló a mitad de respirar. Stephanie miró hacia la mesa, las mejillas poniéndose pálidas. Y luego vino el clip final, el que Oliver había seleccionado con intención quirúrgica. Laura en la terraza, sola, susurrando a la cámara. Tengo el esposo más aburrido del mundo. Piensa que las fiestas de adultos son ruidosas. Necesito esto. Necesito sentirme viva. No puedo solo sentarme en un sofá todas las noches junto a alguien que mira hojas de cálculo. La pantalla se puso en negro, y en ese momento, esa pausa frágil y colgante, Oliver dio un paso adelante. Pensé que la junta querría ver el tipo de liderazgo que han estado financiando, dijo en voz baja. La ejecutiva senior, una mujer en un traje gris carbón con ojos agudos, no habló, no aún. Miró a Laura, luego a Jeff, luego a Taylor. Oliver no necesitaba decir más. El video hablaba lo suficientemente alto por todos ellos. Se giró hacia la puerta. La voz de Laura se quebró detrás de él, frágil y quebradiza. Oliver, por favor. No se detuvo. La puerta se cerró detrás de él con una suavidad satisfactoria. No fue a casa de inmediato. En cambio, condujo hasta los acantilados justo fuera de la ciudad, donde las colinas se encontraban con el borde del lago. El agua abajo estaba oscura e inquieta, agitándose en olas silenciosas. El viento empujaba contra su cuello. Se quedó allí por un largo tiempo, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte. No llorando, no lamentando, solo dejando ir la idea de ella, la versión de ella a la que se había aferrado, la que nunca existió. En su bolsillo su teléfono vibró una vez, 2 veces, un correo de voz. No lo escuchó. En cambio, lo sacó, borró la notificación y lo silenció por completo. Porque la falla se había abierto, no con un temblor, sino con un corte preciso, y lo que había estado a cada lado de ella nunca volvería a ser completo. La casa estaba silenciosa cuando Oliver regresó.
pero no del tipo de silencio pacífico. Era hueco, despojado, resonante. El tipo de silencio que se asienta después de que algo esencial ha sido arrancado. Laura estaba allí, sentada en el borde del sofá en la sala de estar, como si no pudiera decidir si correr o colapsar. Todavía llevaba su ropa de trabajo, pero su blazer estaba descartado sobre el reposabrazos, y sus tacones estaban abandonados en esquinas opuestas de la alfombra. Su teléfono estaba agarrado con ambas manos, como un ancla. Cuando escuchó la puerta abrirse, no levantó la vista de inmediato, pero su cuerpo se tensó, los hombros contraídos, la respiración contenida. Ol dio un paso dentro, cerró la puerta detrás de él y colocó sus llaves en la mesa de entrada con cuidado practicado. «Me arruinaste», dijo ella suavemente, sin girarse. No respondió. Ella levantó la vista por fin. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje emborronado debajo de ellos. El tipo de rostro construido no por el dolor, sino por el pánico, por ver algo deslizarse que una vez creíste inquebrantable. «Me están suspendiendo», dijo, con la voz temblando en los bordes. «Están iniciando una revisión interna completa. Me dijeron que no regrese hasta que terminen». Oliver no dijo nada. Quitó su chaqueta, la colgó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla del comedor y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador, lo cerró de nuevo. Laura se levantó del sofá como una llama que se eleva. «¿Cómo pudiste hacer eso?», espetó. «¿Cómo pudiste avergonzarme así, humillarme ahí, de todos los lugares?» Finalmente se giró hacia ella. «¿Humillarte?» Su boca se abrió, pero él la cortó antes de que pudiera responder. «No te pedí que jugaras ese juego, Laura. No te pedí que me mintieras, que te burlaras de mí, que te convirtieras en alguien que no reconozco. Revisaste mis cosas. Lo dejaste en tu bolso», dijo. «Querías que lo encontraran. Solo no pensaste que sería yo quien lo encontraría». Ella se quedó callada, solo por un momento. Fue estúpido. Estaba borracha. No significó nada. Él dio un paso más cerca. «Entonces, ¿por qué te duele que lo hayan visto?» La pregunta quedó en el aire, intacta. Ella miró hacia otro lado. Estaba sola. Susurró. Tú dejaste de verme. Siempre estabas trabajando. Dejaste de preocuparte». Él la miró fijamente. Y en ese momento, ella parecía menos una traidora y más una extraña intentando regresar a una vida en la que ya no encajaba. «No dejé de preocuparme», dijo, con voz baja. «Solo dejé de competir por alguien que nunca dijo que se estaba yendo». Laura soltó su teléfono en el sofá, como si le quemara los dedos. «No quiero perderlo todo», dijo. «A ti, mi trabajo, mi...» «Hiciste elecciones», la interrumpió. «Las elecciones tienen peso». Las lágrimas cayeron ahora, reales, agudas, húmedas e incontroladas. «Por favor, Oliver, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos...» «Estamos más allá de la terapia». Su tono no era cruel. No estaba elevado. Era simplemente cierto. Laura dio un paso adelante. «¿Todavía me amas?» Oliver no se movió. «Amé a la mujer que estuvo a mi lado cuando no teníamos nada, que pintó las paredes de la cocina con sus manos desnudas y se durmió a mi lado con pintura en la mejilla. No sé quién eres ahora. Cometí un error». «No», dijo él en voz baja. «Construiste una doble vida. Los errores ocurren en momentos. Tú tuviste meses». Su respiración se entrecortó. Luego vino la última carta, la que había guardado como un niño escondiendo un as en la manga. «Les diré que manipulaste el video». Fue un susurro, una súplica disfrazada de amenaza. Oliver inclinó la cabeza. «¿Crees que solo tengo una copia?» Silencio. Su rostro palideció. Exhaló. Caminó hacia el armario del pasillo. Regresó con un archivo, delgado, manila, sellado. «Estos son los papeles», dijo, colocándolo suavemente en la mesa de café. «Ya los firmé». Laura lo miró como si pudiera morderla. «No estoy tratando de destruirte», añadió. «Solo no te protegeré más». Ella se hundió de nuevo en el sofá, los miembros sueltos, derrotada. Sus lágrimas habían cesado, pero sus ojos estaban vacíos. Ya no lloraba porque se había quedado sin cosas que decir. Oliver se quedó en la puerta por un momento más. La casa detrás de él, quieta. El viento afuera rozando las ventanas en largos y lentos suspiros. Miró hacia atrás, a la mujer con la que había construido un futuro. La mujer que lo quemó sin siquiera encender un fósforo.
Adiós, Laura. Luego salió, y esta vez el silencio que siguió fue suyo. Había una extraña quietud en la vida en los días que siguieron. Una especie de silencio que no era pacífico, sino hueco, como si algo hubiera sido arrancado del aire y lo dejara más delgado, menos respirable. El mundo continuó, por supuesto. Los autos pasaban, los correos iban y venían. Las luces de la calle parpadeaban en el crepúsculo brumoso. Pero para Oliver, todo se movía como bajo el agua. Laura se había ido, no solo de la casa, sino de los ritmos de su día. Su voz, su aroma, sus pasos en el pasillo. La taza que usaba para el té permanecía en el armario, intacta. Su cardigan favorito aún colgaba en la parte trasera de la puerta del dormitorio, flácido y olvidado. Estas cosas, una vez marcadores de una vida compartida, ahora estaban como fantasmas, evidencia de algo que había existido y luego, abruptamente, no. Ella no había luchado contra el divorcio. No después de esa noche. Firmó los papeles la semana siguiente, en silencio, sin ceremonia. Dejó las llaves, algunos muebles que no quería, y una nota en la encimera de la cocina, escrita con una letra temblorosa. Lo siento por todo, no te lo merecías. La leyó una vez. No la guardó. ¿Qué haces con las disculpas después de que la confianza se ha convertido en humo? Oliver volvió al trabajo, pero de manera diferente. Había un cambio en cómo hablaba, cómo se movía, bordes más afilados, menos espacio para cortesías. La gente lo notó. Algunos preguntaron suavemente si todo estaba bien. Asintió, dio una sonrisa practicada, dijo cosas como: «La vida está solo ocupada». Nadie preguntó dos veces. La verdad era demasiado pesada para resumirla con un café. Y, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la traición, el video, el dolor hueco de lo que fue, no se sentía roto, no más. Se sentía despierto. Una noche, 2 semanas después de la presentación, estaba sentado en su porche trasero con una manta sobre los hombros y un vaso de agua en la mano. La noche era fresca pero clara, las estrellas parpadeando arriba como testigos indiferentes. Había comenzado a escribir un diario, no del tipo destinado a ser leído, sino del que brotaba de un lugar más profundo. Confesiones susurradas en papel. Le sorprendía cuánto había que decir cuando nadie escuchaba. En la mesa del patio, su cuaderno estaba abierto. Una página a medio llenar con una letra pulcra. El perdón no siempre se trata de dejar que alguien regrese. A veces se trata de dejar que tú avances sin arrastrar su peso detrás de ti. Un sonido suave atrajo su atención. Su teléfono vibrando contra la superficie de madera. Un correo de voz. Casi lo ignoró, pero algo en su pecho, no curiosidad, no miedo, sino una extraña sensación de finalidad, le dijo que lo escuchara. Lo reprodujo. La voz de Laura cansada, tranquila, honesta de una manera que nunca logró cara a cara. «Hola, sé que probablemente no quieres saber de mí. Eso es justo. Solo... no sé ni por qué estoy llamando. Supongo que pensé que tal vez si decía algo en voz alta, me sentiría menos invisible». Una pausa, una respiración temblorosa. «Perdí mi trabajo hoy. No dijeron que fue por el video, pero lo fue. Nadie me habla, nadie me mira. Mis padres no devuelven mis llamadas. Pensé, no sé, pensé que la gente seguiría adelante. Lo olvidaría. Pero me persigue. Todos los días». Otra pausa. «Solo quería decir que lo entiendo ahora. Lo que hice, cómo te hice sentir. Estaba persiguiendo algo, atención, emoción, y pensé que eso me hacía libre. No me di cuenta de que solo me estaba deshaciendo». Una respiración final. «De todos modos, eso es todo. No tienes que devolver la llamada». El mensaje terminó. Oliver se quedó sentado en la oscuridad por un largo tiempo. El teléfono descansaba en su muslo, las estrellas arriba sin cambiar por los errores humanos. No se sentía vindicado, no se sentía cruel, se sentía tranquilo. No había placer en su caída, pero había paz en saber que no la había destruido. Ella lo había hecho sola. Todo lo que él había hecho fue apartar la cortina. Alcanzó su pluma y añadió una línea más bajo su entrada de diario. A veces, la mayor justicia es dejar que la verdad hable por sí misma. Luego cerró el cuaderno, respiró, y por primera vez en semanas, sintió que el aire llenaba sus pulmones sin resistencia. La primavera no pidió permiso antes de llegar. Un día los árboles estaban desnudos, y al siguiente susurraban con el suave verde de las hojas nuevas. La hierba empujaba a través de la tierra descongelada.
La luz de la mañana llegaba antes, se extendía más. El mundo alrededor de Oliver comenzó a cambiar, no dramáticamente, sino de manera constante, insistente, como si la naturaleza hubiera decidido que era hora de seguir adelante y desafiar a cualquiera a estar en desacuerdo. Y lentamente, Oliver lo hizo. La casa había cambiado. Los ecos de la presencia de Laura, su perfume persistiendo en el armario, el cepillo de dientes extra, el cardigan en la puerta, se habían ido ahora. Algunos los empaquetó en una caja con su nombre. Otros los descartó, y el resto, los recuerdos que no podía tocar, se desvanecieron en su propio tiempo como huellas en la nieve. No llenó los espacios vacíos rápidamente. Dejó la segunda silla en la mesa de la cocina vacante, la segunda almohada en la cama intacta. Había algo respetuoso en eso, un reconocimiento silencioso de lo que se había perdido. No un santuario, pero tampoco una negación. La curación, se dio cuenta, no era ruidosa. No venía con avances o discursos. Venía con rutina, con despertarse un día y darte cuenta de que no habías pensado en ella en la primera hora de tu mañana, con preparar la cena y poner un solo plato sin sentirte hueco, con entrar a tu hogar y reconocerlo de nuevo como tuyo, un santuario, no una herida. Habían pasado 3 meses. Oliver estaba sentado en una nueva oficina, una más pequeña, una que había elegido deliberadamente para la startup que estaba construyendo. Una firma de ciberseguridad, algo delgado y enfocado, diseñado no para impresionar, sino para funcionar. Las paredes estaban desnudas, salvo por un tablero de corcho lleno de ideas, diagramas garabateados y notas adhesivas. Olía a pintura fresca y ambición. Frente a él estaba alguien nuevo, Emily Shaw, de finales de los 20, mente aguda, discretamente ingeniosa. Había trabajado en el departamento de diseño de una empresa asociada y había ayudado a consultar en el cambio de marca de Oliver. Pero en algún punto entre reuniones y llamadas de estrategia nocturnas, algo tácito había comenzado a formarse entre ellos. No estaba enamorado, no aún, pero estaba interesado, y más importante, se sentía vivo de nuevo en su presencia. Ella hacía preguntas reflexivas, escuchaba sin intentar arreglar, lo miraba como si no estuviera roto. Hoy, ella lo estaba ayudando a esbozar una campaña simulada. Su risa, baja y espontánea, llenó la habitación cuando él hizo una broma seca sobre cortafuegos obsoletos. Lo sorprendió, ese sonido. No porque fuera fuerte, sino porque era tan real. Cuando ella se fue, se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez duermes?, bromeó suavemente. Él sonrió. Una vez que el servidor deje de soñar, tal vez lo haga. Ella rió de nuevo, negó con la cabeza y salió. Sus pasos desvaneciéndose por el pasillo eran suaves, constantes. Él se giró hacia su escritorio y por un momento solo se quedó allí, absorbiendo el silencio. Pero esta vez no era hueco, era completo. Esa noche, Oliver caminó hasta el lago cerca de su vecindario. El agua brillaba bajo la luz del atardecer, plateada, azul y suave. Se sentó en uno de los bancos, con las manos cruzadas, la mirada fija en el horizonte donde el cielo se inclinaba hacia la tierra. Una pareja pasó, tomados de la mano. No miró hacia otro lado. Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando tal vista habría sido una cuchilla. Pero ahora era algo más. Tal vez un recordatorio de que el amor no era una garantía, pero tampoco era una mentira. No siempre. Algunas cosas se desmoronan. Otras se construyen lentamente, piedra por piedra. Tras el fuego, sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. La última página de su diario decía: no puedes deshacer la traición, pero puedes superarla. Puedes elegir vivir más fuerte que el silencio que dejó atrás. Puedes reconstruir, y con el tiempo, lo haces. Lo leyó una vez más, luego dejó que el viento se lo llevara. El papel danzó por el aire, giró y se elevó, como si tuviera un lugar mejor al que ir. Oliver se levantó y caminó hacia lo que viniera después.